Profe, yo Bueno, no entendí bien la parte de main buscador. Eso es lo que me costó un poco más entender. no hay problema. Ahora vamos a repasarlo, May. Primero comienzo la grabación de la clase y les los saludo formalmente. Vamos a arrancar la clase del 9 del 11, porque créanme que ya no recuerdo qué número de clase es. Debemos estar por la 26, 27, 28, por ahí, ¿no? Más o menos. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Eh, a ver, estamos viendo cosas bastante abstractas, así que es normal que no se entiendan, así que no tengan miedo de preguntar. Yo no puedo meterme en sus cabezas todavía. Así que lo único que puedo hacer es preguntarles si no entendieron algo. Así que cualquier cosita van levantando la mano. A ver, Maggie me dijo que no entendió lo del main buscador. Sí, así que Maggie, abrí el micrófono y decime qué parte, qué cosa, qué concepto no se entendió y lo repasamos. Paso ayuda a otros también. Ahora está, profe, en buscador, que son más o menos, creo, haberlo entendido porque ahí se crea R y artículo, pero main buscador es como que toma métodos que están creados en otros archivos, entonces ahí me confunde bastante. Dale, vamos a hacer un pequeño grafiquito. Y esta vez voy a usar la herramienta clásica. Que les ayuda un poquito más. A ver, te hago la analogía con lo de JavaScript, que es lo que más vimos nosotros, ¿no? Vos tenías un HTML, incluías un JS, y en algún momento tenías una función init o start o algo, ¿no? Que ejecutaba todo acá adentro, ¿te acordás? Entonces, esta era la Sí, parte fácil, porque se leía de arriba hacia abajo y se acababa el problema, ¿no? Leía el navegador HTML, empezaba a leer hacia abajo y al final poníamos los scripts y ejecutaba la función. Ahí, todo muy lindo. ¿Qué pasa? Cuando estás, lo voy a hacer así en grande, vos estás en una aplicación Java, acuérdate que la aplicación Java se ejecuta y corre, acá abajo vos tenés la JDK, que es la máquina virtual de Java, que lo explicamos, y por debajo de eso, ¿qué tenés? Acá, o en algún lugarcito por acá, está el sistema operativo, ¿verdad? SEO, que puedes tener Windows, Linux, Mac, CMC, en realidad sería Mac, etc. Ahora, todo este cuadrado acá representa tu aplicación. Tu aplicación tiene que tener un start también, un inicio, ¿ah? Entonces, en general, ¿qué hicimos? Vamos a hacerlo así, como estos redonditos pasan a ser objetos, ¿sí? Vamos a entenderlo como son cosas que están vivas, así viviendo por dentro de todo este lugar. Entonces, este es tu método, tu clase, que tiene un método main, que está vivo, y al igual que la función esta de JavaScript que está por acá, ¿quién es el que le da el puntapié inicial? El puntapié inicial se lo da máquina virtual, llamando a ese método main. ¿Está? ¿Viste cuando vos le das botón derecho Run as Java Application? Botón derecho, Run as Java Application, así. El que le da el puntapié inicial es él. ¿Estamos, Maya? ¿Está ahí? sí, Bien. Bien. Entonces ahí, ¿qué dice el método main? Si vos lo mirás, empieza a interactuar con otras cosas. Y dice, bueno, yo como método main soy el que coordino la creación de quién? De un objeto. Entonces dice, ok, pum, hace un new y crea un objeto nuevo. O sea que, pum, aparece un objeto vivo que yo te lo dibujo acá en el cuadrado este, pero todo lo que yo dibuje acá en realidad vive ¿a dónde? Vive en la máquina virtual. En algún lugar de esta máquina virtual viven todos los objetos. Pero bueno, entiéndanse que este cuadrado es nuestra aplicación solamente, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo se comunican los objetos? Los objetos se comunican a través de mensajes. Esos mensajes para nosotros los llamamos métodos. Entonces, fíjate, el main crea el objeto mi buscador. ¿Estamos de acuerdo? Que es esta línea que está acá, línea 11. Entonces, a partir de la línea 11 vos tenés un objeto vivo que se llama on, mi buscador. Ahí está vivito y coleando y está pululando así en algún lugar de la memoria y tiene una serie de características. Voy a la clase, a la definición de la clase, porque clase objeto están relacionados, uno implica al otro. ¿Entiendes? O sea, el objeto es una instancia de una clase, eso lo dijimos, ¿no? Entonces, cuando este objeto está vivo, ¿qué puede hacer este objeto? Y ahí te pregunto, vos mirando esta clase que está acá, ¿qué puede hacer? Puede buscar, puede cambiar la clave de adentro, puede devolverte un resultado,
puede devolverte una cantidad. ¿Está bien, Maggie? ¿Hasta ahí? Sí, o sea, eh, sí, hasta ahí sí, o sea, más o menos coincide con lo que venía entendiendo que fui viendo algunos videos. O Dale. sea, primero sería para acceder al método, ese buscador, mi buscador es un objeto y mi buscador.set clave de búsqueda sería punto, el método, digamos. Exacto, ahí vamos al siguiente paso. Bien. Entonces, cuando estás acá en la línea 14, a ver, primero, ¿cuál era la idea del programa? La idea del programa era crear un buscador, definirle una clave de búsqueda, buscar y mostrar los resultados, que fue lo que nosotros hicimos gráficamente, ¿no? Pero acá estamos del lado del back, así que lo tenemos que pensar de este lado. Entonces ahí, cuando vos llamás a este método que está acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar, para seguir el hilo. Cuando vos haces esto que está acá, lo que le estás diciendo es objeto vos que estás vivo acá. Mirá, hay una clave que ahora internamente tiene que ser Iron Man. Ahí va. Lo vas a tener guardado internamente, el objeto se lo guarda por dentro. ¿Entiendes? Ah, vos pensás el objeto como que sos vos, objeto persona, que tenés tus atributos de adentro y que los manejas vos. El objeto hace lo mismo. Entonces dice, bueno, le ponemos la clave a Iron Man y después, ¿qué más? En- Obviamente, a ver chicos, por más que haya comunicación entre objetos por mensajes, o sea, por métodos, hay alguien que está coordinando la lectura de arriba hacia abajo y después cuando uno invoca un método, ya no es lineal, digamos, arriba hacia abajo, sino que se empiezan a comunicar por dentro. Pero el programa principal hace uno 2 3 4 o sea, va ajustando línea por línea en algún momento. ¿No? Entonces, cuando dice clave de búsqueda, el objeto ya se modificó, o sea que usted lo que tiene que hacer es ver el objeto en una línea de tiempo y decir, bueno, el objeto nace, el objeto acá nació con el new. Y se va modificando el estado. Por acá le ponen una cosa, en algún momento le ponen otra cosa, el objeto puede así, así, así hasta que muere. ¿Sí? En un momento acá el objeto tiene un final. Nace y muere. Eso es lo que le pasa, no nos va a pasar a todo en definitiva, digo, pero el objeto le pasa lo mismo. Cuando arranca la aplicación, new, y empieza a interactuar, pero a su vez interactúa con otros objetos. Por acá hay otro. Ese objeto pudo haber nacido después que él, quizás no nació en este punto, quizás nació por acá. Para este caso, para el nuestro, hay un solo objeto vivo, pero acá quizás hay otro, la línea 23, que puede ser nuestro artículo res. Pero este es producto de lo anterior, y acá es donde quiero llegar. Una vez que le hice la modificación, le digo al objeto, bueno, ahora busca este que está acá. Vamos acá, llama al buscar. ¿Qué es lo que hizo el buscar? Ahí contámelo vos, María, a ver si lo entendiste. ¿Qué hace el método buscar cuando yo lo ejecuto en esta parte? Supongo que busca los elementos del array que creamos antes de artículo. Ok. Eso es lo que haría internamente el objeto, ¿sí? Por dentro, pensalo así, cuando vos llamas a mi buscador, que es el objeto, punto buscar, fíjate que este método main no ve lo que pasa acá dentro del método. Porque esto está escrito en otro lugar, está escrito acá adentro, acá, en buscar. O sea que, ¿qué es lo que hace el buscador? Se guarda adentro de sí mismo, ¿sí?, los resultados posibles de haber ejecutado esto y buscar. Imagínate que esto, Maggie, para hacerlo más simple, hace un select asterisco from artículos. ¿Sí? A eso vamos a llegar. Entonces, internamente el buscador puede ejecutar una consulta a una base de datos, después veremos cómo, trae la información de alguna manera mágica y se lo guarda internamente. ¿Sí? Entonces, internamente, de vuelta, todo internamente. Por eso yo le dije en un momento, recuerden que la idea es que los métodos no reciban parámetros y que toda la información lo tenga el objeto por dentro, que pueda ir modificando su estado. ¿Sí? Eso parece trivial, quizás algunos lo tienen súper fresco, pero eso, los que no tengan en cuenta eso, que el objeto tiene que tener adentro todo lo necesario para trabajar. Si le falta un atributo, modificamos la clase, se lo agregamos y lo hacemos funcionar. Tampoco le vamos a meter atributo por meter adentro de la clase, ¿se entiende? No es que le pongo cualquier cosa adentro porque sí.
Entonces vos llamaste al método buscar, el objeto se carga internamente. Me quedó un poco chiquito acá, pero fíjate que internamente, ¿qué es lo que hace? Arranca en la línea 11, termina en la línea 35. ¿Tá? ¿Y qué es lo que hace? Más allá de los comentarios que puse, suponete que acá hace un select asterisco from artículo. Ahí te trajo los datos. Después, de alguna manera mágica, vos qué haces? Convertís esos datos a objetos. ¿No? Después vamos a ver cómo hacemos esto. Por ahora, esa parte mágica la estamos simulando acá en la línea 27 y 28. Acá. ¿Seguís, Maya, hasta ahí? Sí, Dale. Entonces, una vez que trajo los datos, claro, yo me quiero quedar con los resultados, porque estos objetos no están pegados a nadie, no le pertenecen a nadie, están colgados ahí, pero yo los quiero guardar acá adentro. Entonces lo que hago es, lo voy a poner acá, puedo escribir así, resultados, es un array, así. Y adentro guardo los resultados que va teniendo. Pero fíjate que todo va ocurriendo acá adentro, todo le pasa al objeto. Todo esto que está acá le va pasando al objeto por dentro, se lo va guardando él internamente. Todo queda ahí adentro. Siguiente estado, una vez que hizo la consulta, una vez que guardó el dato, dice, cantidad es igual al resultado.len. Acá pusimos un comentario, pero básicamente lo que le está diciendo es, encima tengo un atributo interno que se llama cantidad. Y guardo, no sé, ponele 2. Suponete que en el resultado guardaste 2 elementos. Entonces todo quedó dentro del objeto. ¿Tá? Y ahora, cuando se termina esta línea, o sea que arrancó acá en la 11 y terminó en la línea 38, obviamente esto se termina de ejecutar. Y sale de ese método y vuelve a quien lo invocó. ¿Quién lo invocó a ese método, Maggie? Fíjate que este que está acá es el main. Es la clase que está coordinando la ejecución de los métodos, ¿no? De los otros, de las invocaciones de los otros objetos. O sea que cuando termina de ejecutarse esta invocación que está acá, control lo vuelve a tomar main. Main es el que va comunicándose con los objetos, mandando mensajes o ejecutando métodos de los objetos. ¿Bien hasta ahí? Y una vez que ejecutó la búsqueda, fíjate que esto no devuelve nada. Le digo al objeto, bueno, ahora dame los resultados que encontraste. Pero se lo pido, le digo, dámelos. ¿Sí? Entonces eso es lo que hacemos en la siguiente línea. Acá quedamos con esos resultados. Acá quedamos con esos resultados. Ahí. Acordate que estamos en el main, o sea que el main está coordinando la llamada. Llamó a este, llamó a este, llamó a este. Este es el que está haciendo toda la magia. Primero acá, después acá y ahora acá. Y después la idea era recorrerlo y mostrar los datos. ¿Sí? Pusimos el detalle para mostrar qué es lo que pasa. Entonces ahí metimos un ciclo for. Es esto que está acá. Y por cada uno de los objetos que están adentro del array, ¿qué hicimos? Volvimos a ejecutar un método de ese objeto. Pero fíjate que este método detalle, igual que el getResultado, no guardan nada dentro del objeto, sino que lo que hacen es devolverte información del objeto, ¿ves? Este getResultado no modificó nada, o sea que este que está acá no alteró el objeto por dentro, no es que me creó un atributo ni agregó algo más al resultado, simplemente te devuelve esto que está acá para que el main haga lo que quiera con ese objeto, o lo use, o lo muestre, lo recorra, etc. ¿Me seguís, Maya, hasta ahí? ¿Una pregunta, algo que no se entienda? sí, ahí va, ahí está bien. Sí, Y sí. ahora, y ahora que llegaste al final del programa, porque acuérdate que tu programa arrancó acá y terminó acá, ¿por qué? Porque la JDK, la máquina virtual, es el que ejecuta el método main, ejecutas todos los pasos y al final termina. ¿Dónde? En la última línea acá del método main. ¿Sí? Ahí se termina. Antes de que termine, simplemente recorro con un ciclo for todo esto que está acá. Espero que se pueda poner y entre todo el mensaje. Ahí está. Queda muy lindo, pero no quedó muy lindo. Ahí.
Entonces lo recorre de punta a punta. Y fíjate que este de vuelta, este tampoco es un... Este método no altera el objeto detalle, sino que lo que hace es, va dentro del objeto que está vivo por acá y le dice, mira, ejecuta alguno de los métodos que tenés adentro, en este caso se llama detalle. Entonces el detalle que dice, bueno, por consola te voy a mostrar algo, pero no lo hace el main, lo hace el objeto por dentro. El objeto por dentro es capaz de mandarle un mensaje a la JDK, a la máquina virtual, por medio del comando systemout. Nosotros ponemos ISO y ponemos el mensajito ahí en consola o mostramos lo que queremos. Eso es lo que está pasando. Entonces fíjate que el detalle, cuando lo llamas, estaba haciendo un systemout detallando artículo, pero eso siempre lo hace la máquina virtual. Por eso es que todo esto vive dentro de la máquina virtual. ¿Sí? Más o menos ayudó a entender mejor ahora esto. Inclusive para los que no hayan preguntado. ¿O no? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Excelente. Entonces, con ese breve resumen que hicimos ahí, les hago una pregunta. Esto que está acá, nosotros habíamos introducido el concepto de constructor, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que pusimos esto acá y lo dejamos ahí. Y dijimos que recibía 3 parámetros. 4 en realidad. 4. Entonces, cuando pasa eso, este artículo pasa a tener un constructor y ya no existe más ese constructor que por defecto que está acá. Porque cuando nosotros llamamos a este método new, lo que estábamos haciendo era crear un objeto y era, ¿no? Dijimos, es como si estuviera así. Ese era el constructor por defecto, ¿no? Cuando nosotros lo reemplazamos por este, dejó de existir ese que me da la máquina virtual por defecto. Entonces estoy obligado a pasarle los parámetros que me dice el constructor. O sea que cuando yo escribo un constructor, debo, ¿sí?, darle los parámetros que me pide. O sea que estos 4 parámetros, en cualquier lugar que yo esté haciendo un new de artículo, le tengo que pasar estos parámetros que están acá. Si no, no puedo crear más el objeto. Hay un error, que es lo que está pasando en la línea 27 y 28. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer, habiendo explicado esto, para resolver este problema entonces en las 2 líneas que están ahí marcadas? Pasar los parámetros. Claro, sí, parece obvio, digo, pero de vuelta, no es obvio, chicos. Acá nadie tenga miedo de decir la cosa porque no, esto no es obvio. Entonces, ¿cuántos parámetros le tengo que pasar, César? 4, El creo que eran. Eclipse, exacto, el Eclipse me ayuda, yo pongo acá control espacio dentro de los paréntesis y me dice, tenés 1, 2, 3, 4 parámetros. Perfecto. Y entre este y este no hay diferencia, ¿sí? Es el mismo. Vamos a poner entonces la imagen. Dice http://sitio.com.ar/img/c1.jpg. Supongamos que esa es la URL de la imagen. Corresponde al primer argumento del constructor, a este que está acá. Ahora viene el siguiente, que es el título. Bueno, coma, porque es otro argumento. ¿Cómo se llama mi artículo? Estuvimos inventando, me parece, ¿no? Esperen que voy a abrir la página de vuelta. Mientras carga. Creo que habíamos puesto Iron Man, porque fíjense una cosa, y acá pensemos esto un ratito. Si yo estoy creando un objeto llamado mi buscador y le estoy diciendo que la clave de búsqueda es Iron Man, lo más probable es que el título del artículo que yo esté construyendo mínimamente contenga Iron o contenga Man o contenga Iron Man dentro del título, ¿no? ¿Se entiende? Por eso voy a poner esto acá. Y ya que estamos, digo, mi objeto no tiene adentro ya una clave de búsqueda. ¿Ven? Si yo en un paso anterior, en este paso, ya le puse la clave Iron Man y mi objeto que está vivito y coleando ya tiene el Iron Man adentro, yo digo, bueno, entonces dentro del método buscar, y el método le pertenece al objeto, tengo el dato ya actualizado, que es el que acaban de actualizarlo en un paso anterior. Entonces este Iron Man
lo puedo borrar. ¿Y de dónde lo voy a tomar? A ver si me siguieron con el razonamiento. Escribirlo a mano entre comillas. ¿Qué tendría que poner ahí para usar el valor que ya tiene el objeto? A ver. De la variable me dice Nico. ¿Qué variable, Nico? Estamos adentro de un objeto, ¿no? Cuando estamos adentro de un objeto y nos referimos a esto, ¿cómo se llaman estas cosas? Cualquiera puede responder, ¿eh? Atributo. Fuerte y claro. De vuelta, ¿cómo se llama? Todos juntos al unísono. Atributos. Atributos. Los Cuando estamos atributos dentro de un del objeto, objeto. claro, exacto. Estos se llaman atributos. Entonces, acá adentro, en vez de poner Iron Man, voy a poner el atributo llamado clave. No calve, tengo una dislexia. Clave, búsqueda. Ahí está. Coma. ¿Y cuál es el siguiente argumento? Si vamos mirando, acá vamos a la clase de artículo de vuelta. Ahora dice que tengo string autor. Ok. Entonces venimos acá. Siguiente parámetro. Bueno, acá sí lo tengo que escribir, chicos, porque no tengo nada que guarde eso. Lo tengo que... Voy a poner autor 1, no importa, porque estoy haciendo una prueba. Se puede llamar como ustedes quieran el autor. Coma. Vamos con el siguiente argumento. Artículo. ¿Cuál es el argumento que falta? Precio. ¿Y de qué tipo es? Tipo double, ¿no? Entonces, no sé, vale. No sé, vamos a ver qué nos decía nuestro sitio de referencia. Voy a escribir de vuelta Iron Man. Ahí, enter. A poner algo similar a lo que devuelve este sitio. No sé, este sale 2450. Bueno, 2450. Listo. Con esto construí un objeto de la clase artículo utilizando el constructor nuevo que le agregamos con todos los parámetros. O sea que ya nace un objeto res y res internamente ya tiene estos valores guardados a partir de la línea 28, por más que no esté usando la variable res1. Y acá sí hablo de variable, ¿por qué? ¿Por qué no digo atributo en vez de... ¿Por qué digo variable y no digo atributo? Porque esto lo estoy creando acá adentro. ¿Es un objeto? Sí. ¿Es un atributo? No, porque no le pertenece a la clase, ¿ven? No está acá adentro definido como un atributo de la clase, sino que es una variable, es un objeto que nace en este punto y ahí queda. Entonces, es muy sutil, pero un atributo le pertenece a la clase y una variable puede nacer dentro de un método mientras está el objeto vivo y puede quedar ahí un objetito dando vueltas que es igual a una variable que está ahí, pero pueden usarla y no es parte de la clase, entonces no es un atributo. Bueno, mira, habiendo entendido eso, copio esto, lo pego, simplemente voy a reemplazar los valores. Voy a decir, bueno, este es el 2 JPG con la misma clave de búsqueda y este es el autor 2 y vamos a ponerle que este es Avenger 1850. Bueno, 1850. Listo. Guardo y ahora fíjense que no está en rojo. ¿Por qué? Porque cumplo con lo que me pide el constructor. O sea, le pasé todos los parámetros en el orden y con el tipo que me pide. ¿Ah? Bueno. Y ahora, si yo quiero seguir con este ejemplito, ¿no? Bueno, esto es un desastre, voy a crear uno nuevo. Tengo mi clase, ya la tenía la clase artículo, ¿no? Habíamos creado en la última parte de la clase anterior, artículo, le pusimos los atributos, que de hecho, permítanme, que entro un segundito por acá. A ver si no lo tengo ahí dando vueltitas. ¿Era este? Sí, ¿no? Si la memoria no me falla, no estoy muy gaga, era este que usamos la vez anterior. Entonces, tenemos el artículo, los atributos, y aparte le habíamos puesto a este un método nuevo que se llamaba detalle, ¿no? Entonces lo voy a subir, subo un poquito esto, constructor, ahí, y acá le pusimos un método llamado detalle, que dijimos que no devolvía ningún tipo de información, por eso era void. Y ahora yo les voy a pedir a ustedes que se tomen unos minutitos y quiero que implementen el comportamiento de este método
para que me muestre por consola los atributos que tiene esto acá. Y que diga algo así como artículo, perdón, artículo, título, igual y el título que tenga. Pues coma y así con los otros datos. ¿Sí? Autor, igual, el autor que tenga. Precio, igual y el precio que tenga. Así mejor. Una coma. Es más, les podría pedir que lo hagan en formato JSON. Ustedes ya saben JSON, ¿no? ¿Se animan a implementar esto ustedes solitos? Este método de detalle. Acá. ¿Qué dicen? ¿Tienen todo el código de la clase anterior? ¿Todos tienen el código, mejor dicho? ¿Sí? Bueno, pauso el video 4 o 5 minutos y vamos a ver si lo pueden implementar solitos. Ahí estamos grabando otra vez, entonces vamos a intentar resolverlo porque parece que no están quemando esos cerebritos, así que vamos a dar un empujoncito. A ver, dijimos entonces que la idea era tomar la misma clase de artículo que teníamos. Viendo esto, ahora seanme sinceros ustedes, si ven esto, más allá de que no es un diagrama perfecto, si ven esto, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Si agarran esto y lo leen así, ¿qué implica esto? Un método void, public void detalle. Exacto, entonces miren, lo voy a poner ahí. Esto implica de que yo en mi clase artículo, tengo que venir y si no existe, escribir detalle, void y llavecitas. Primer paso es ese, chicos. Tengo que entender qué es lo que estoy tratando de hacer, que es escribir un método de tipo void que se llama detalle y que no recibe parámetros. Está vacío. Y dijimos que queremos que dibuje en pantalla, que escriba esto. Si yo les pido que lo hagan con un console log, sale así, ¿no? Como un chasquido de Thanos, más o menos. Es escribir console log y poner los parámetros y escribirlo. Y ahora si se los pido que lo hagan con el system out, ¿cuál es la diferencia? Ahí le di la solución, básicamente. ¿Se entiende? ¿Qué tendría que hacer acá? Si esto fuera JavaScript y les digo, muéstrenme estos datos en la consola, ¿qué hacen? Escriben console log, ¿no? Así. Y me van escribiendo acá los datos. Cambien console log por system.out. Bueno, es más largo en Java, la verdad que escriban CISO, control espacio, directamente. Pilar, decime. Pero por eso yo ahí como que hago algo me perdí. Porque detalle o de artículo, el que imprime la pantalla en outprint de artículos. Ah, Escuché. ok. Y ahí va de vuelta. Vamos, toma dos. Decime. ¿Me escucha mejor? A ver otra vez. Te pasa lo mismo que a mí con los Bluetooth, ¿no? A veces se quedan así como. Sí. Ahí se escucha mejor. Ahora sí, 10 puntos. Detalle. No es, o sea, no es un método ya de artículo que imprime en la pantalla detallando artículos, puntos suspensivos. También lo vamos a implementar como un método main. Eso me mezclé, como que me perdí, porque detalle ya lo tenemos public void detalle y adentro system out print detallando artículos en artículo. Está eso acá en el main, ¿no? ¿Dónde lo tenemos a eso? No, el Decímelo que yo no lo veo. artículo. No, en artículo. Al En final, artículo dice Pilar. el que estamos recién, no, en el otro, en la clase de artículo. Está buenísima tu aclaración. Y de hecho yo acá dije artículo, ¿no? Y es detalle y yo lo fui a poner ¿a dónde? Puse acá en Amén. buscador. En buscador. Sí, no, por eso no. O sea que yo estaba haciendo mal las cosas y lo estoy mareando a ustedes, pero de una manera astronómica sin querer, porque me confundí de clase. Artículo es la clase, no buscador, chicos. Por eso no salía. Olvídense de esta parte, lo sacamos y nos vamos a la clase artículo. Ahí está. Y acá teníamos el método implementado que no hace nada.
Así que ahí, Pilar, te ganaste un 10. Muy bien. Gracias por sacarme de mi error. Ahí está. Entonces la idea en este punto es que haga esto, que muestre los datos, dijimos, ¿no? Detallando artículo. Y ahora sí, System Out. Pero les voy a mostrar una forma más fácil de hacer esto. Que no tienen que escribirlo todo a mano. Miren. Pueden hacer esto. Estando en la clase artículo, hagan esta combinación de teclas. Alt, Shift, S. Y díganme qué les aparece. Algo así. Como lo que ven en pantalla. Si hacen esa combinación de teclas. Sí. Alt, Shift, S. Bien. Fíjense que acá dice Generate to String. ¿Lo ven? Háganle clic a ese método. Y les va a aparecer algo idéntico a esto. Si es que tienen los mismos atributos. ¿No? Y elijan esta opción que dice Generate. Fíjense lo que pasa. Ya la ayuda, digamos, del programa me dice artículo. Profe. Sí, Hola, perdón. sí, sí. No llegué a ver bien cuál era de todos los generate, porque me aparecen un montón. Bueno, mira, vuelvo para atrás. Vale, gracias. Vale. Alt Shift S. Generate to string. Este que está debajo de hashcode y antes de constructor. Ahí va. Gracias. De nada. Y en la ventana que te aparece, elegís Generate. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay dos opciones. Puedo eliminar esto o simplemente a este le llamo detalle, fíjense. Y esto lo puedo eliminar si quiero, ¿no? Y bajo estas líneas y lo dejo acá. Ahí. Ahí. ¿Yo para qué? Para reutilizar esto que ya está generado, ¿sí? Si no lo copian, la otra opción es así, miren. Dejan como están. En vez de poner un return acá, se copian todo el choclito este que generó y lo ponemos acá abajo. Ponemos un System Out y en el medio le pegamos todo eso que apareció ahí. Entonces miren, voy a borrar esto. Solamente me copié todo eso que había generado el método anterior. Es para evitarles hacer un poco de código. A ver, me dicen, es un montón de pasos. No, son 2 clics, más o menos. Copy paste y termina ahí. Listo. ¿Les salió? Se generó esto, lo copiaron, lo pegaron. Ahora hay una cosita adicional que tenemos que ver antes de poder probar este método, que es lo siguiente. El constructor que habíamos creado, solamente le pasamos los valores, ¿ven? Solamente recibió, y esto ya sea funciones, o sea programación orientada a objetos, o lo que sea. Yo les pregunto, ¿hace algo entre la llave acá? O sea, ¿se hace algo con esos parámetros? O sea que por más que desde afuera de la clase se lo estén pasando, para que el objeto los reciba internamente, están ahí, digamos, no hicimos nada. Entonces acá voy a introducir el concepto de el this. ¿Sí? This, así, es una palabra reservada del lenguaje que permite lo siguiente. Fíjense, si yo le quiero asignar img, que es el atributo de artículo, le quiero asignar el valor que viene desde afuera, porque acá tenemos que hacer una asignación de valores. Esto es igual a esto. O sea, el atributo img de la clase es igual al parámetro que viene acá por constructor, el parámetro del constructor img. ¿Lo ven ahí? Eso es lo que yo tendría que hacer. Ahora les pregunto una cosa. ¿Quién le asigno a quién? ¿Este le asigno a este o este le asigno a este? ¿Tienen forma de darse cuenta si yo lo escribo así? ¿Ven? Es ambiguo, exactamente. No, si lo Entonces, escribís así, no. bien, Le pones el dis. ahí está. Es tan simple como eso. Si yo le pongo this punto, esa palabra reservada this punto hace referencia a lo que tiene este artículo. This punto imagen es igual a esta imagen que viene acá.
Para eso se usa, hace referencia tanto a los atributos como a los métodos. ¿Ah? Yo podría, vamos a terminar primero con esto, ¿no? Vamos a seguir con este podemos. Entonces ahora le voy a asignar this.título es igual a este título que viene por parámetro. Lo mismo con this.autor es igual a este autor que viene por parámetro. Y bueno, la misma idea con precio igual a precio. Ahora sí, tengo implementado algo de lógica en el constructor, ¿lo ven? Bueno, vamos a probar si todo esto funciona, a ver si logramos algo. Entonces ahora yo quiero que Maggie me diga cómo hago para ejecutar todo esto. ¿Dónde estás, Maggie? ¿Estás por ahí? Sí, estás por ahí. Eh, En el chat. a ver si no me falla. Dale, Hay quiero un probar. botoncito verde que dice Run Main. Dale. ¿En dónde lo busco? ¿Acá arriba? ¿En la clase? ¿Qué parte? Sí, arriba entre File 8 y donde empieza todo para escribir código y en medio hay como un bichito y al lado está el cosito de Bien. play. Acá, ¿no? Le doy a este, le damos play. Miren lo que pasa ahora. Detallando artículo, el primer artículo, que es el de 1, y de vuelta vuelvo a llamar a detallando artículo. O lo puse 2 veces o me equivoqué yo. Vamos a ver qué pasa. Pero en principio ya funciona, ¿no? Entonces voy a acomodar un poquito la perspectiva porque ven que tengo esto que está por acá, tengo esto que está por acá, y si ven acá hay como un, se ve muy pequeño, pero son dos típicos restore de Windows. Acá lo mismo, ¿ven? Acomodar un poquito, así la consola queda acá abajo. Puedo mover un poquitito más, ahí. Bueno, ejecútenlo ustedes y díganme si les funciona igual, por lo menos parecido. Y ahí seguimos. Bien. Ahí Pilar asienta con la cabeza, dice que sí. Bien. Leila dice, va bien, perfecto. Eduardo se me está durmiendo. Esto es muy simple, ¿no, Edu? Está muy tranca la cosa, ¿no? Enzo, ¿salió o salió andando? ¿Maggie? ¿Sí? Más o menos. Tengo Almendra, Cristian, no sé, Gabriela, Me Laura, sale William. Lola Mundo solamente. A ver, hace una, hace una cosa, ahí, compartime tu pantalla y vamos a ver qué está pasando, dale. Porque Lola Mundo ya lo dejamos atrás, me parece hace un par de clases. O 2 o 3. Está en el main y no en el main buscador. Puede ser, No, capaz le quedó abierta la otra consola. también. ¿Ya vieron cómo es esto? Si no te la das de frente, no aprendes. Así que vamos a obligarla a Leila, a Leila, digo a Maggie, pobre, que va queriendo. Bien, mostrame qué hiciste de vuelta. Ejecuta lo mismo. Si replicamos el error. Ok, le diste el bichito verde. Perfecto. Ahora no lees directamente al play. Dale al que está al ladito, que es el triangulito que apunta para abajo en negro. No, ese no. El triangulito al lado del play, ese. Ahí está, mira. ¿Ves que dice main? Como dijo Edu. Decime ese main si es lo que vos querés ejecutar o es otra clase esa. Creo que es otra clase, ¿no? Dale, mostrame de vuelta el Eclipse. Y decime cómo le vas a ejecutar el main buscador, creo que se llama, ¿no? La clase que estamos corriendo. Botón derecho sobre la clase main buscador. Fíjate, volvé.
Si vos querés correr el código ese que tiene ese main, que es distinto al otro main, se llaman main buscador y el otro se llama main. Son dos clases distintas. Los dos tienen el método main y vos podés elegir cuál ejecutar. Entonces, ¿cómo hacen, chicos? A ver, acá alguno si quiere ayudar, es bienvenido. Para que ejecute ese main buscador, ¿qué tiene que hacer? Yo me trago así. A ver quién. El clic derecho. Sobre main buscador en la pantalla, clic derecho y ahí ponerle runas. Pleno con la música está Cristian. Bien ahí. Vale. Botón derecho. Dijo. Botón derecho. Ahí. Run as. Perfecto. Entonces ahí lo que vas a hacer es ejecutar ese main y no el otro que ya tenías marcado. Dale ahí derechito. Si hizo la mundo de vuelta, estamos fritos. No tendría que decir hola mundo. A ver qué aparece. Bien. Ahí está. Ahora una cosa, Leila, y ya te dejo. Fíjate, volvé a lo mismo que hiciste hace un ratito, el triangulito negro. Fíjate que ahora te van a quedar las dos clases y vas a poder elegir cuál ejecutar. ¿Ves? Listo. De esto ya no te vas a olvidar más, así que ya te vas a acordar seguro. Bueno, Bien, gracias, chicos. profe. Y gracias a Cris también lo que me dieron una mano. Bueno. Así se aprende, chicos. Perdón, no es que los quiero poner así a prueba y quemarlos, no. Decime, Pilar. Ay, perdón, solo para no entenderlo al revés. Entonces, el que se refiere a this punto es el atributo, no el parámetro. El this es el atributo y el del otro lado sin el this es el parámetro, digamos. O es al revés. Porque ahí me voy a mezclar. Porque en JavaScript, o sea, en JavaScript cuando pones this, no es el que está dentro de la función, digamos, el del que viene dentro de los corchetes. Bueno, ¿No acá así? en Java, sí, acá en Java es así. Te lo pregunto de esta manera. ¿Qué estoy viendo yo acá? ¿Qué clase estoy viendo? El artículo. Bien, el this, ¿a quién hace referencia? Artículo. A lo que es de artículo, exactamente. Pero Entonces, no al constructor, sino al... Okay. no, el this puede ver imagen, o sea, puede ver todos los atributos, pero a su vez, si yo quisiera, podría decir this.detalle. ¿Por qué? Porque el this Ah, ok. representa el objeto por dentro. Okay. ¿Sí? Conceptualmente eso sería. Pero obviamente esto no lo hagan, ¿no? No, pero como vienen los corchetes seguidos los parámetros, como que intuitivamente me resulta que es más los parámetros, pero bueno, es al revés. Me tengo que acordar que es al revés. Está bien. Es lo propio de lo que estás viendo. No sé. Salió ahí como un poema. Es lo propio. Pero sí, ahí dicen que el color ayuda. Miren, this es naranjita, la clase es naranjita. Más fácil. Ya no sé ni lo que le estaba diciendo. No, mentira. Volvemos. Estábamos con el tema de probar todo esto, ¿no? Ahora, una cosa, digo, entonces si yo quiero detallar, fíjense que en el main yo no cambié absolutamente nada. Sigue corriendo el código exactamente igual. Pero ¿qué hice? Fui modificando el objeto que estaba, o la clase que estaba afectada. Entonces, ese proceso, fíjense, el hecho de que una clase no vea lo que pasa dentro de un método de una clase, es la abstracción. ¿Sí? Ese concepto está en objetos. Yo no se los tiro así todos juntos, sino que la capacidad que tienen los objetos de esconder su información y de lo que hacen cada uno de sus métodos, ahí hay dos cosas juntas, el encapsulamiento y lo que es la abstracción. El encapsulamiento es el hecho de guardar la información oculta al mundo exterior, sería que ustedes esconden sus pensamientos. Yo no los puedo ver, pero se los puedo preguntar y si ustedes quieren me lo responden. ¿Sí? La forma en que ustedes lo hacen es lo mismo cuando yo le digo, no sé, habla, cantar. Quizás tenemos algún tenor acá o alguien que canta muy bien, canta de una manera y lo hace, yo no sé cómo, pero lo escucho. Yo le digo que haga algo y lo ejecuta. Entonces, eso de esconder en Java, ese encapsulamiento y la forma en que lo hace, ahora lo vamos a ver acá. Miren. Yo le había puesto un menos a todos estos atributos, pero no creo que no se los conté. Esto es lo que se llama la visibilidad. ¿Sí? Y hay tres formas de definirla. Hay más, pero las que más se usan son menos, significa que algo es privado. El más significa que algo es público. Y este numeral o el new, como dijeron en la facultad, que se llamaba así, ¿cómo es? Acento
algo así. No me acuerdo el nombre. Esto significa que es protected, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar para los atributos y se puede aplicar para el constructor y se puede aplicar para los métodos. O sea que en definitiva se puede aplicar para todo lo que compone la clase. ¿Y para qué me sirve? Me preguntarán. Bueno, sirve para justamente decir, este atributo es visible solo por la clase desde adentro. Desde afuera no lo puedo ver. Podemos pensar que ustedes tienen un atributo privado llamado, de vuelta, pensamiento. No lo puede ver nadie más que ustedes internamente. ¿Ok? Entonces, vamos a encapsular la información que tiene artículo siguiendo este concepto. Si tiene un menos adelante, ¿qué significa? Ahora que ya sabemos. Privado. Exacto. Entonces, vamos a ir a nuestra clase y vamos a privatizar. ¿Sí? Bueno, hagamos esto en la vida real con las cosas. Vamos a private string img, private string título, private string autor y private double precio. ¿Listo? Fíjense una cosa, voy a dejar solamente el precio así, sin modificarlo, y ustedes miren, no hagan ningún cambio ustedes en su código. Pero quiero mostrarles desde acá. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurre, dentro del método main, ver qué le pasó a un artículo? ¿Ven? Yo, aparte de poder ejecutar el método, podría hacer acá si quiero un artículo, punto. Y fíjense que me aparece solamente el precio como atributo visible. ¿Ven? Los otros tres desaparecieron. Porque están privados justamente. O sea, solamente podría hacer esto. ¿No? O sea, yo podría poder mostrar si quiero el dato así. Y esto es mucho, esto sería como un objeto en JavaScript que lo creábamos y después hacíamos objeto punto atributo y lo podíamos modificar, ¿se acuerdan? Bueno, eso está prohibido en Java, digamos. En objetos yo no podría acceder al atributo directo. Tendría que dejarlo private. Y fíjense ahora que lo pongo private y vuelvo a mi código y me va a decir, sí, mirá que ya no está visible ese atributo, no lo puedes siquiera acceder. Por más que yo lo escriba, me dice el atributo artículo punto precio no está visible. Entonces, si yo quiero correr este código, fíjense lo que pasa. Me dice, tenés un error existente en tu proyecto. ¿Querés correrlo igual? Bueno, sí, lo corre igual, pero se va a romper. ¿Ven? Crashea el programa. Entonces, ese concepto lo vamos a incorporar ahora a nuestro código. Tienen que ser privados los atributos, casi como regla general. Y el constructor lo tengo que hacer público. ¿Por qué? Les pregunto, a ver, pensemos solamente en el constructor. ¿Por qué un constructor de una clase tendría que ser público? Para que todos puedan acceder. Si no, no vas a poder construir. Ahí está, para que se pueda construir un objeto de esa clase, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo pongo private al constructor? Así. Fíjense lo que va a pasar, ¿eh? Lo voy a poner así private a propósito y voy a hacerle cambio en mi código y voy a intentar construir un buscador teniendo el constructor privado. Fíjense, voy al constructor. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el constructor de esta clase? Lo dije cuando arrancamos la clase, creo. ¿Dónde estaría el constructor de esto? Dijimos que es un constructor por defecto que me lo da la máquina virtual, ¿no? Yo no tengo que hacer nada. Es como si estuviera así. Pero no está. Está, pero no está. Entonces, lo voy a implementar ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, el constructor por defecto lo puedo utilizar dentro de dentro del mismo package. ¿Ven? Yo acá dentro de esta agrupación de carpetitas que están acá, puedo instanciar cualquiera de estas clases porque están todas en el mismo nivel. Si yo me salgo un nivel afuera, no puedo crear una clase que está ahí adentro. Si es que no tiene público. Entonces fíjense ahora. Pongo private, como les dije. ¿Sí? Y para hacer esto así rápido, que apareció mágicamente, hice control espacio. Y me aparece buscador directamente. ¿Ven? Constructor. Le dan doble clic. Y ahí les aparece el constructor. Lo voy a dejar private. Lo voy a guardar. Y fíjense que automáticamente main buscador me dice... ahí vemos un problema, Houston. El constructor buscador no es visible. O sea que no lo puedo construir.
Mismo error que antes. Me pregunta si quiero usarlo. Le digo que sí. Va a fallar. Y de hecho me dice, el constructor no es visible. Bueno, entonces la respuesta a esta pregunta, perdón, la solución a este problema sería, no es que le faltan argumentos. Vieron que antes nos faltaban parámetros en el constructor. ¿Se acuerdan que le pusimos al artículo en orden los parámetros que iban? O sea que, por más que se ponga en rojo acá, el error es distinto. ¿Sí? El constructor no está visible. Entonces vamos a ir al constructor y lo vamos a poner público. Perdón, público. Guardar. Listo. Se le fue el error. Volvimos a la normalidad. Puedo seguir ejecutando mi código. Tiene que seguir funcionando. ¿Ah? Entonces ahora ustedes van a hacer eso. Van a encapsular los atributos de buscador. Van a hacer visibles los métodos que necesitan. Y el constructor de las clases artículo y buscador lo van a tener que hacer también. Así que a trabajar un ratito. Vamos. Pausamos el video y ahí seguimos. Bueno, era bastante rápido eso, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Ir al buscador. Esto que es público, en realidad acá se llama por defecto. Cuando no tiene ningún modificador, no lo dije, si no tiene ninguno, esto tiene un modificador default. Cuando es por default, voy a explicar acá. Tienen un package. Todos saben lo que es un package, ¿no? Un paquete dentro de Java, lo explicamos, ¿no? Adentro de los paquetes tenemos clases, diferentes clases. Ahora, si yo no le pongo modificador a un método, se le llama default. Y el default quiere decir que se puede ver dentro del paquete. No sé si hace falta que explique algo más al respecto. Si salgo del paquete y lo quiero usar de otro paquete, ¿qué va a pasar? No lo voy a poder usar. Así de simple. ¿Ah? En cambio, si lo pongo público, acá la visibilidad es justamente como su nombre lo dice, pública. ¿Sí? Se puede ver desde el propio package o desde otro paquete. ¿No? Entonces vamos a decir que esto es public. ¿Sí? Y vamos a decir que esto, perdón, también es público. Y que este también es público. Y que este también es público. Bueno, listo. Con eso ya tenemos encapsulado, pero me estaría faltando los atributos, ¿no? Así que acá lo mismo. Private. 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 Y en el artículo lo mismo, ¿sí? Acá yo puse los private para los atributos, pero me falta poner public para el constructor. Y ya el detalle tenía public. Buenísimo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cosas que no se entiendan? Así como hizo Maya al principio, ¿quieren hacer algo ahora? Preguntar. Repasamos, estamos con tiempo todavía. Si no, avanzamos un poquito más. ¿Estamos grabando otra vez por las dos? Sí, sí, sí. Estamos grabando, tranquilo. Sí, Pilar, decime. Perdón, de nuevo, pero no me quedó claro, o sea, ¿para qué quiero que los atributos sean private? Como no, entendí el constructor porque tiene que ser público, pero ¿por qué los atributos tienen que ser private? Bien. Te lo explico de esta manera. Ponete que yo tengo tu caja de ahorro del banco en el que trabajes y tengo todo visible y sé la contraseña, sé el monto, sé tu alias, sé todo. O sea, ¿de qué ventaja tenés ahí con un objeto que tiene todo visible, todo público? ¿Entendés el peligro que es en un sistema que no esté bien estructurado en paquetes? ¿Sí? Entonces, en el objeto puedes hacer las cosas bien o puedes hacer las cosas mal. Si las haces bien, tenés que cumplir los principios que se plantean, que es encapsulamiento, abstracción, herencia, polimorfismo, ¿no? Entonces, nosotros estamos tocando ahora, estamos raspando el iceberg, que es poner encapsulamiento, estamos haciendo abstracción, polimorfismo todavía no vimos, herencia todavía no. Herencia, creo que lo dije mal, inclusive, contándote lo dije mal. Tenés herencia, encapsulamiento, abstracción y polimorfismo. Básicamente esos son los 4 pilares
sobre lo cual se sustenta la programación orientada a objetos. ¿Se entiende por qué? ¿Pondrías private algo? Vale. ¿Qué Sí, más? De nada. Si quieren podemos seguir con este ejemplo que teníamos acá. Podemos plantear otro, ¿sí? Con esto del main buscador yo creo que si le sigo metiendo cosas se van a seguir embarullando. Entonces cerramos este ejercicio acá. Voy a cerrar todo esto. Voy a plantear otro ejemplo. Voy a crear otro paquete. ¿Sí? Que en vez de buscador lo voy a llamar idiomas. ¿Ah? Créense un package ustedes nuevo también. Vamos a llamarlo idiomas. ¿Ah? ¿Cuál es la idea con esto? Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a tener una clase persona. Algo más terrenal, digamos, más simple de ver, no tan abstracto como un buscador. Y un buscador, una persona tiene un nombre, tipo string, y una persona habla un idioma. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que una persona diga algo en un idioma determinado, por ejemplo, vamos a ponerle primero el constructor para que cuando la persona nazca reciba su nombre. Que representa el nombre. ¿No? Y le vamos a poner un método que diga hablar, o decir, en todo caso, una palabra que no devuelva nada. Entonces tenemos constructor público, método decir público, atributos nombre e idioma privado. ¿Ah? Esa sería nuestra clase persona. Entonces yo, desde la clase main, ¿qué voy a hacer? Fíjense que la clase main, como ya sabemos, va a instanciar un objeto de la clase persona y le va a decir que hable un idioma determinado. Ahora, esta persona cuando nace con un idioma nativo, podemos decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona nace, aparte del nombre, le vamos a pasar el idioma en el cual se supone que debiera hablar por haber nacido en un lugar determinado. A ver, quizás no representa la realidad, pero para el ejemplo espero que sirva. ¿No? Entonces el main va a construir un objeto persona y después le va a decir a ese objeto persona decir una palabra en un idioma determinado. O sea que, para este caso, vamos a decirle que persona diga, bueno, esta palabra en un idioma determinado. Así que vamos a pasar un segundo parámetro. Vamos a agrandar un poquito esto, a ver si se ve mejor. Ahí está. ¿Se entiende la idea? Construyo un objeto persona. Cuando nace le digo cuál es su nombre. Si quieren acá le pueden poner el nombre, ¿sí? De tipo string, y el idioma de tipo string para que quede más claro todavía. Entonces el main va a construir un objeto, va a decir cuál es el nombre de la persona, cuál es el idioma que habla, y después le voy a decir algo en un idioma. Y la implementación del método va a decir, bueno, fulanito dice la palabra en el idioma, pero si no sabe ese idioma, no lo va a poder decir. O sea que si acá dice, nace Carlos, idioma español, y yo le digo a Carlos, decí hola en inglés, me tiene que decir, Carlos no sabe hablar inglés, por ejemplo, o no sabe decir tal palabra. ¿No? ¿Se animan ustedes con esta así, diagramita como está, a intentar plantear ese ejercicio siquiera? ¿Sí? Escribir el código, cómo lo ejecutarían y demás. ¿Qué dicen? La consigna sería, ¿sí? Dice Nico, perfecto. Vamos a decir, la persona puede decir palabra en el idioma y solo si idioma
parámetro es igual al idioma. Pongo así para que quede más claro. ¿Tá? Lo contrario, informar que no sabe hablar idioma que viene por parámetro. Ustedes pongan el mensaje que quieran, digo. ¿No? Bueno. Pauso un ratito. Bueno, a ver. Mientras ustedes escriben, sigan escribiendo, no se distraigan. Yo les voy a pasar el formulario. Bien. Y si alguno tiene algo de código y lo quiere compartir acá en CodeShare, que pegue la clase. Dale, Pilar, no hay problema, nos vemos. Si alguno tiene ahí, chicos, algo de código y quiere compartirlo acá. Por ejemplo, la clase... cambiar esta zona. Enzo, bien. Creo que puso Enzo acá en el coche, por si alguno no lo tiene. Lo voy a crear acá mismo. Al crear la clase no me queda otra que poner persona y pegar tu contenido. Okay. Bien. Solo le falta una llave, Enzo. Nada más lo que me pasaste está perfecto. Voy a hacer un formateo. Control Shift F. Perfecto, entonces está la clase persona, tiene el constructor, nombre, idioma, decir palabra, si idioma es igual a idioma. Bien, perfecto. Y ahora, eso está brillante. Hay un solo detalle, perdón, me salió medio... Hay un solo detalle que es, en Java no podemos hacer este tipo de preguntas de igualdad, ¿sí? Esta comparación entre cadena de caracteres, ¿sí? Lo que tenemos que usar acá, en este caso, es decir, si idiomas, como es un string, es un objeto, punto, equals, podemos decir equal ignore case, que es, no importa si es con mayúsculas o con minúsculas, equals, ignorando si es mayúsculas o minúsculas, igual a lo otro. Porque de vuelta, idioma es un string, es un objeto string. Por ende, idioma tiene un método llamado equals o equal ignore key, que es el caso que estoy usando ahora. Esto me va a devolver true o false, igual que la pregunta que hizo el compañero con la otra, ¿no? True o false, perdón. Si son iguales, listo, ahí sí. Y eso te garantiza de que dos strings van a ser iguales. Porque si pasás... Esto tiene que ver con las referencias, que no lo expliqué todavía. Ahora voy a ver si lo puedo... Espera. Esa sería la forma correcta. Voy a dejar así como lo pasaste vos para que veamos por qué no funciona después. Voy a crear una nueva clase que va a ser el main idiomas, con su método static main para poder ejecutarlo. Y ¿qué tengo que hacer acá para poder poner a correr esto, Maggie? Ahí con la clase que ya generó Enzo. Ay, no sé. Estaba copiando el código. No, no sé. A ver, vamos conceptualmente, mira. Yo ya tengo mi objeto persona. Y dijimos que el método main quiero que haga esto que está acá. ¿Sí? ¿Cómo arranca la ejecución de todo esto? Pensalo así. Vos vas a tener una clase main que va a crear un objeto de la clase persona. O sea, va a ser un new, ¿no? Crea un objeto persona. Una vez que ese objeto está vivo, le vas a invocar un método llamado decir. Y cuando ese objeto nace, le vas a tener que decir nombre e idioma con el cual nace ese objeto, ¿no? Cuando nace, está vivo. A partir de que está vivo, puedes ejecutar el método decir y pasarle dos parámetros. Uno
fotos. ¿Con eso te ayudé o te compliqué más? No sé. Tranqui. A ver, si alguno quiere aportar, ¿cómo tendría que hacer? Sin ir a escribir el código propio en Java. Tendría que, mire, crear un objeto de la clase persona. Punto 1. Vamos a poner así. 2. ¿Qué tengo que hacer? En el segundo paso, chicos. Ya teniendo el objeto vivo de la clase Invocar persona. al método decir. Exacto. Invocar el método. Decir. ¿Con cuántos parámetros? Con 2 parámetros, ¿no? Porque si yo miro esto que está acá, tiene 1 parámetros, ¿no? Entonces tengo que decir hola y el idioma que quiero. ¿Sí? Sí. Por ejemplo. Ahora bien, si la persona cuando nace, o sea, cuando se construye el objeto de la clase persona, acá, nace de la siguiente manera, persona P igual a new persona, y le paso Carlos, y le paso el idioma que habla. ¿Qué va a pasar cuando en el punto 2 llamemos a P punto decir hola en inglés? Ahí, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Me entiendes? Más o menos. Entra en el else del método. Exacto. Pero ahí, Maggie, quiero que me digas si lo entendiste, si no, lo explicamos de vuelta Supongo porque que saldrá un error porque si dice español y después inglés no coincide. claro, le vamos a informar que no sabe hablar el idioma. Entonces, miren, venimos acá y ¿qué tengo que hacer? Que hable. Bueno, entonces primero que nazca. Persona P igual a new persona. ¿Vamos? ¿Cómo se llama? Carlos y habla español. Perfecto. Paso 1, ya cumplimos, creamos el objeto. Paso 2, vamos a decirle que hable decir, ¿ven? P punto decir, porque el objeto ya está vivo. P punto decir. Hola. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Esa es digamos, el ejercicio. Pero conceptualmente, ese es lo que quiero que nos llevemos hoy, por lo menos. Botón derecho, Run, Java Application. Carlos no habla ese idioma. Y le vamos a poner acá, no habla más el idioma que viene por parámetro. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a hacer la prueba. Carlos no habla inglés. ¿Ok? Podemos cambiar la implementación y decir, bueno, Carlos no sabe decir palabra en ¿ok? Cambié la implementación al método, pero para esta clase no le importa porque no se entera qué es lo que pasa. Carlos no sabe decir hola en inglés. ¿Sí? Ayuda un poquito más, Maggie, a entender cómo funciona esto de disparar mensajes entre objetos, de querer instanciarlos y de comunicarse con ese objeto que ya está vivo de una vez. Sí, podría volver a poner el código de persona, así lo termino de copiar. Dale. Igual esto lo pasó Enzo ahí en el coche, Maggie. Si querés te paso esta línea que está acá, que es la que yo modifiqué nada más. Ahí está. Lo puse en el chat. Ahora
fíjense una cosa, es la primera vez que voy a crear dos objetos en el mismo método main, ¿no? Este no habla este idioma, pero acá voy a crear otra persona. P2 igual. Vamos a crearlo acá a Eduardo. Eduardo. New persona. Eduardo. Eduardo sí habla inglés. Y le vamos a decir a Eduardo, Eduardo, punto decir, hola, también en inglés. Y acá quiero que vean esto. Estoy instanciando dos objetos de la misma clase. Uno se llama P. Voy a renombrar a Carlos. ¿Sí? Uno se llama Carlos, el otro se llama Eduardo. Los dos son objetos de la clase persona. Tienen nombres distintos, obviamente, y hablan idiomas distintos. A Carlos le digo que diga algo y a Eduardo le digo que diga algo. Podría crear un tercer objeto si quiero, un cuarto, un quinto, un sexto, pero todos estos objetos son distintos. ¿Se entiende? Yo hago que nazcan objetos, es como el auto. El auto sale de la fábrica, salen igualitos, así, color, marca, modelo, todo iguales, pero van a tener cosas que lo diferencian, que son únicos, ¿sí? Por más que yo quiera poner dos objetos en el mismo espacio, no pueden ocuparse, porque son cosas distintas. Entonces voy a ejecutar ahora el mismo código, y Eduardo dice hola, porque sí sabe hablar inglés, pero Carlos no sabe decir hola en inglés. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo quiero reconstruir a Carlos diciendo que sabe hablar en inglés? ¿Sí? Quiero recrear, vamos a decir, Carlos. Se puede. Un objeto se puede reinstanciar, chicos. Una vez que nace un objeto, ¿sí? Puedo hacer esto. Carlos es igual a una nueva persona y que nazca con el mismo nombre que tenía Carlos. Acá, voy a poner la mano. Pero ahora sabe hablar inglés. Acá. Y voy a volver a llamar a Carlos.decir. Lo mismo que puse acá lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces ahora Carlos es una instancia nueva que sabe hablar inglés. Acá me va a decir que no. Acá me va a decir que sí. Pero sigo reutilizando la misma instancia llamada Carlos. No sabe decir y ahora sí. ¿Ok? En vez de hacer esto, ¿qué tal si yo le digo a Carlos, Carlos, aprende un idioma nuevo? Estaría mejor, ¿no? De estar recreando, porque yo no me puedo recrear a mí mismo, digamos, no existe eso. Pero sí puedo aprender ¿qué cosa? ¿Un idioma? ¿Me siguen? Con la idea. Entonces pensémoslo de este lado. Si bueno, ¿qué tal si yo a mi clase le digo, vamos a aprender un idioma? ¿Qué tal eso? Ahí estaría un poco mejor, ¿no? ¿Sí? Pensándolo en términos de objetos diría, ok, puedo aprender un idioma nuevo, pero no voy a reemplazar el idioma que yo ya sé hablar. ¿Qué me estaría faltando acá? Si tengo que modelar esto. ¿Qué opinan? ¿Edu? Podría reemplazar el string, en vez de un string de idioma, por un vector de idioma y ir agregando los idiomas aprendidos. Me gusta. ¿Y si le ponemos un atributo nuevo que diga otros idiomas, que tenga el nativo y otros idiomas? También, ¿no? Entonces te aseguras que nace con un idioma nativo y después puede aprender cualquier otra cosa hasta el final de su vida. Pero los dos son válidos, ¿sí? Vamos a decir que tiene un idioma y tiene otros idiomas, que es de tipo string vector, como dijo. Entonces, cuando llame al método aprender, les pregunto, ¿qué tendría que hacer ahora? Sin escribir código nada más. ¿Qué tendría que hacer ese método aprender?
meter el idioma en el vector. ¿Todas las veces que yo lo llame al método aprender o solamente la primera vez? Todas las veces comparando si es el mismo idioma o no. Si es distinto, que creo un índice nuevo. Si no existe en el array de idiomas, digo que aprenda ese nuevo idioma. Si ya lo aprendió, le digo, ya sabe hablar tal idioma. ¿Sí? Entonces, ese desafío se lo dejo a ustedes a ver si se animan a hacerlo para la próxima clase. ¿Qué dicen? ¿Sí? Parece sencillo, ¿no? Porque ya estamos a 2 minutos de finalizar la clase y acá sí, quiero escuchar preguntas, dudas, apreciación de la clase. ¿Se entendió más un poquito objeto, menos todavía? ¿Quieren salir corriendo? Sí. ¿Cómo lo van llevando esto? ¿Ya sabían objetos? Pregunto, sí, cambio la pregunta. ¿Ya sabían objetos antes de esto? ¿O no? No, por lo menos yo no, profe, estuve viendo hoy un poco, pero este último ejercicio de idiomas me pareció más fácil que el anterior. El otro era muy abstracto, ¿no? Enzo Sí, dice que ya. Bien, sí, sí. bien. Bueno, se puede poner tan abstracto como te lo puedas imaginar, Maggie, igual, tranquilo. Bueno, tenía una idea que es diferente al código Spaghetti, dice. Sí, sí, sí. Vieron que yo trato primero de hacer el dibujito, si bien no es un perfecto diagrama, pero no es un diagrama de clases perfecto, digo, ayuda mucho para entender qué es lo que tengo que hacer antes de empezar a escribir código. Y eso es una de las grandes cosas que diferencia a alguien que van a ganar experiencia, a alguien que es el famoso junior trainee, a alguien que viene con más años de experiencia, que es, quieren empezar a escribir código antes de siquiera entender qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cuadradito, dibujito, dibujar en la mente el problema y después bajarlo a código. Y que bueno, si hay alguna consulta la respondemos y si no, los libero por hoy, chicos, ya sería suficiente. Así que finalizo la clase y me quedo respondiendo preguntas si hace falta. Gracias y nos vemos la próxima semana, sería ya, ¿no? Saludos a todos.